¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Soy Federico Ducase, director de Gestión Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata. Y en el marco de esta semana, en el cual a inicios se dio lugar al Día Internacional de los Bosques, es que creíamos necesario poder generar este tipo de acción, un webinar denominada Mortalidad Forestal y Resiliencia frente al Cambio Climático. Y convocamos para esta oportunidad a Francisco Lloret, que es catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Su investigación se ha dirigido al estudio de la estructura, funcionamiento y dinámica de las comunidades vegetales, en particular bosques y matorrales, en relación a perturbaciones que frecuentemente tienen origen humano, como el régimen de incendios, el cambio climático, las transformaciones del territorio y las invasiones por especies exóticas. Por supuesto, queremos agradecer la predisposición por aceptar rápidamente acompañarnos en esta oportunidad. Estamos atravesando en diferentes puntos del país incendios, una gran sequía por el proceso fenómeno de la Niña. Entonces, poder tener su visión, su investigación y poder volcar sus conocimientos en esta oportunidad nos parecía muy importante. Queremos también agradecer a las secretarías de Relaciones Institucionales y de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, como así también al Centro de Graduados de la Facultad y a la Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, que nos acompañan en esta oportunidad. Francisco, le doy el pase para que pueda comenzar la presentación. Bueno, buenos días y ante todo agradecer la oportunidad de poder hablar con ustedes así en la distancia, aprovechando las nuevas tecnologías, lo cual es un placer. Y sin más preámbulos, pues voy a pasar a compartir la pantalla para dar apoyo un poco a la presentación que les he preparado, que ya, a ver dónde está. Aquí. Compartir. Procedemos a venir aquí. Vale. Solo confirmar que se ve bien la presentación, la carátula, ¿no? Con el título de la charla que trata sobre la mortalidad forestal y la resiliencia frente al cambio climático. Ya adelanto que nos encontramos en una situación en la cual en bosques de todo el mundo vemos episodios de mortalidad, incluyendo bosques de la Argentina, de América del Sur, como iremos comentando. Y yo centraré mi charla más que en analizar las causas de estos episodios, que implícitamente estarán relacionadas con la sequía y con el cambio climático, pero yo centraré un poco mi charla en la resiliencia, es decir, en la recuperación de estos bosques. Existe muchísima literatura o existe una gran cantidad de trabajos sobre las causas de estos episodios, de los patrones a nivel local, incluso a nivel global, pero seguramente hay menos información sobre cuáles son los mecanismos que promueven la resiliencia de estos bosques. Entonces, un poco centraré mi charla sobre algunos aspectos teóricos y sobre algunas evidencias de esta resiliencia. Pero en la primera parte de mi charla me gustaría hacer unas reflexiones sobre el propio concepto de resiliencia, porque el propio concepto de resiliencia se utiliza de forma muy variada en diferentes contextos, y creo que vale la pena fijar un poco las ideas, ver cuál es el marco conceptual sobre el cual nos apoyamos a la hora de estudiar esta resiliencia, porque si no marcamos una serie de elementos, pues muchas veces nos quedamos en narrativas, en retóricas, utilizando las palabras y no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. A grosso modo, como se ven en estas imágenes, pues asociamos la resiliencia pues esta capacidad de recuperarse después de un disturbio, como puede ser un incendio en estas imágenes. Pero a ver si consigo pasar, vale. Pero está bien contextualizarlo en el origen del concepto, al menos en lo que hace a su aplicación a la ecología. Nos tenemos que remontar a segunda mitad ya del siglo pasado. Holling, que
que era de hecho tenía una formación de ingeniero importante, es el que comienza a fijar el concepto, sobre todo en el contexto ecológico. Luego veremos una mayor ampliación y define la resiliencia con la capacidad de un sistema de absorber los cambios y presiones del entorno, manteniendo sus características y su funcionamiento. Aquí hay tres elementos que vale la pena mantener en la cabeza, que iremos viendo en las diferentes maneras que tenemos de acercarnos a este concepto. En primer lugar, una aproximación sistémica, de sistema, que quiere decir que hay una serie de propiedades que se reflejan en unos parámetros que están relacionados y que pueden cambiar en el tiempo. Pero este concepto de sistema es importante, puede ser a diferentes escalas. La segunda, una variación del entorno, del ambiente, que puede ser más o menos brusca. Y tercera, y muy importante, que a veces se obvia cuando se habla de resiliencia, es este concepto implícito de que este sistema tiene unas características funcionales y que lo que nosotros medimos es la capacidad de mantenerlas en el tiempo. A partir de esta concepción, pues el caso quizás más obvio es el que veíamos en la imagen antes, un bosque que se incendia, un paisaje quemado, y que vemos que pasado un tiempo pues es capaz de recuperar algunas de sus características estructurales y de composición de este bosque, y en este caso pues estaría bastante claro a qué nos estamos refiriendo, que es esa capacidad de recuperar las características previas a la perturbación. Lo que pasa es que ya de momento ya adelanto que esta primera concepción, o esta concepción de volver a las características anteriores, ya presenta algún punto débil, porque sabemos que los sistemas ecológicos, los sistemas forestales, son históricos. Por lo tanto, es imposible volver a una situación anterior, porque una de las características que tiene es que nosotros vivimos en unos entornos en el cual el espacio-tiempo no te permite volver a la situación que había previamente en el tiempo. O dicho de otra manera, durante el tiempo en el que se está produciendo esta recuperación, el propio contexto ambiental, el propio contexto climático está cambiando. Por lo tanto, podríamos plantearnos como referencia para evaluar esta resiliencia, no necesariamente el mismo paisaje que había antes, al cual nunca se volverá, sino necesitamos encontrar otra referencia, como podría ser, por ejemplo, una zona próxima con un clima, con unas condiciones similares y que no haya sido perturbada. Pero en cualquier caso tenemos ya una primera concepción de la resiliencia asociada a estas perturbaciones, a estos disturbios. Pero claro, y esto lo podíamos reflejar en esta gráfica muy sencilla, en la cual tenemos unas variables, una o varias, que describen el sistema y que se ven afectadas por esta perturbación, y posteriormente lo que hay es una fase de recuperación. Podemos ver en esta imagen o identificar una serie de etapas. Esta primera, en la cual el sistema recibe el impacto y la propiedad de mantenerse o de variar poco, es lo que llamamos resistencia. Y una segunda etapa en el tiempo que corresponde a esta fase de recuperación. La resiliencia sería la componente de las dos y la podríamos medir de alguna manera comparando la situación de ese bosque, de ese sistema, respecto a esa situación no perturbada. Supongamos esta situación previa al disturbio. Es importante tener en cuenta pues, estos diferentes componentes cuando hablamos de la resiliencia. Y aquí he de abrir un paréntesis, porque a veces en la literatura se intercambian los nombres. Hay artículos o hay publicaciones que hablan de la resiliencia como de esta fase posterior al impacto, lo que aquí en esta gráfica vemos como recuperación, y por el contrario a lo que en esta gráfica habla de resiliencia se la llama recovery, recuperación. O sea que a veces hay que ser hay que estar atento a la literatura, saber exactamente lo que dice, porque la literatura es bastante confusa en lo que hace referencia al uso del concepto de resiliencia. Yo en este caso prefiero utilizar la resiliencia a esta comparación con el sistema no perturbado, porque creo que se acomoda más a esta definición inicial de Holling. Pero creo que vale la pena ser conscientes de que la terminología a veces no es uniforme. ¿Sí? Bien, tenemos una definición relativamente sencilla de lo que es la resiliencia ante perturbaciones, pero a menudo hablamos también de resiliencia frente al cambio climático. Y cuando hablamos del cambio climático, pues estamos ante una tendencia
a escala anual, a escala de décadas, de, por ejemplo, el incremento de temperaturas, que puede estar más o menos asociado a un incremento o no, una disminución de las precipitaciones. Ya no es tan evidente lo que es una perturbación a esta escala de tiempo. A una escala geológica, pues seguramente sí que lo es, porque juntaríamos todos estos años, pero no vemos claramente que sea un disturbio, una perturbación, aunque sí que es verdad que tenemos episodios más puntuales que podemos interpretar como perturbaciones o como disturbios, es decir, pérdidas rápidas, súbitas de biomasa del bosque y su posterior recuperación conforme los recursos que estaban mantenidos en este bosque se liberan como consecuencia de esta mortalidad. Sí que es verdad que asociado al cambio climático podemos tener episodios súbitos que representan mortalidad, como probablemente los que están, ustedes lo conocen mejor, pero algunos se han documentado ya desde hace muchos años allí en la Argentina. He tenido el gusto de trabajar con colegas del laboratorio Cotono de San Carlos de Bariloche, y ya hace muchos años que han reportado estos episodios con Nothofagus bombelli. Y en estos momentos ustedes están experimentando una sequía importante que probablemente también están afectando. Es decir, a una escala temporal sí que podemos identificar algunos disturbios, también podrían ser los incendios asociados a este cambio climático, pero ya se nos hace un poco más impreciso esta incorporación del concepto de perturbación al de resiliencia. Y esto, la solución es tan fácil como hacer énfasis en que la resiliencia, en realidad, pues no hace falta que la definamos exactamente en referencia a una perturbación, sino a un cambio profundo, a un cambio que puede ser constante del entorno ambiental y de qué manera el sistema mantiene sus características. Por ejemplo, en esta gráfica, pues lo que vemos es una situación de cambio climático continuado y que conlleva a una pérdida más o menos continua, más o menos con fluctuaciones de las propiedades del sistema, léase cobertura forestal, biomasa u otras propiedades que consideremos, ¿no? Densidad de árboles, etcétera, ¿no? O la propia composición específica de los bosques. Con lo cual, la resiliencia en este caso estaría referida a esta capacidad de, ante estos cambios ambientales, mantener esas propiedades funcionales que nosotros estamos valorando en los bosques. Lo que pasa es que también el concepto de resiliencia todavía va un poquito más allá, porque puede ocurrir que estos cambios ambientales finalmente sean tan profundos que lo que nos lleve es a un cambio de estado. En el caso forestal, pues podría ser la pérdida de la cubierta forestal y su reemplazamiento por una cubierta de matorrales, como luego mencionaremos, o incluso la pérdida de la cubierta vegetal en su conjunto. Y eso también es una acepción del concepto de resiliencia, y que sería su capacidad de evitar ese colapso, es decir, de mantener sus características funcionales sin transformarse de una manera rápida en otro sistema. Por lo tanto, vemos que hay, bajo el paraguas del concepto de resiliencia, hay distintas acepciones, y aún todavía tenemos que añadir otra que ha ido cobrando más protagonismo, que es cuando ya incorpora no únicamente el sistema ecológico, léase el bosque en un sentido estricto como sistema biológico, sino que incorpora el componente humano, de la sociedad humana, en la interacción con los ecosistemas. Y entonces hablaríamos de una resiliencia socioecológica, como la capacidad de un sistema socioecológico, es decir, que integra tanto los elementos propiamente naturales como los elementos que están determinados por la sociedad, por los requerimientos, las demandas de la sociedad, y cómo esta a su vez impacta en el funcionamiento de estos sistemas naturales. Pues bien, la capacidad de mantenerse dentro de unos parámetros de bienestar o de condiciones que nosotros como sociedad apreciamos, amortiguando los shocks, los choques que pueden estar asociados, pues, al cambio climático o a determinados disturbios, eso también lo llamamos resiliencia, solo que lo hemos ampliado el contexto en el que se habla. Vista todas estas acepciones, vale la pena pensar un poco qué es lo que hay en común en todas ellas que nos permita trabajar con una aproximación común
en función de los intereses y de las situaciones ante las que nos encontremos. Y en última instancia, desarrollar algún tipo de protocolo o de procedimiento para poder medir esa resiliencia, porque muchas veces nos encontramos que el concepto de resiliencia se utiliza de una manera retórica, de una manera narrativa, para contextualizar casi cualquier tipo de estudio que hagamos sobre bosques y referirnos a una cosa que llamamos resiliencia que no sabemos exactamente qué es, ¿no? El primer paso, o el primero o el segundo, una vez que identificamos las diferentes acepciones de ese concepto, el primer paso es darnos cuenta de qué es lo que hay en común cuando hablamos de resiliencia en cualquiera de estas acepciones, desde estos puntos de vista. En primer lugar, y aquí nos sirve como referente el trabajo ya tiene unos cuantos años de Carpenter y colaboradores que hablaban de la resiliencia de qué a qué, o what to what, es decir, identificar qué variables del sistema están reaccionando ante qué determinados disturbios o cambios ambientales. Estos son los dos primeros elementos que hemos de tener en cuenta, identificar qué variables del sistema estamos considerando cuando hablamos de la resiliencia, y que pueden ser una o pueden ser muchas, o pueden estar integradas, pero necesitamos saber qué queremos medir a la hora de interpretar la resiliencia de qué. Si estamos hablando de la resiliencia de la diversidad de un bosque, si estamos hablando de la resiliencia de los stocks de carbono del bosque, si estamos hablando de la resiliencia de la regulación hídrica que proporciona un bosque, en relación a cambio climático, en relación a los incendios, en relación a cambios rápidos en la demanda por parte de la sociedad. Bien, pero es que además, si queremos hablar propiamente de resiliencia, hemos de identificar cuál es el estado de referencia al cual nosotros queremos referir esos cambios que se están produciendo en el sistema, y que ese estado de referencia puede corresponder a una situación no perturbada o puede corresponder a ese estado en el cual nosotros nos queremos mantener y que evidentemente presentará una serie de fluctuaciones, ya sea ante la perspectiva de un cambio hacia un estado alternativo o ya sea ante la perspectiva de un cambio más gradual. Estos tres elementos, identificar estos tres elementos, cuáles las variables de sistema que nosotros consideramos, cuáles son los disturbios, cuáles son los cambios en el entorno que producen esas modificaciones, y tercero, estimar, medir esas modificaciones en relación a un sistema de referencia que nosotros establecemos en nuestro estudio. Estos tres son los tres elementos comunes y que nos permiten una cosa tan elemental y tan importante como hacer una aproximación operacional al concepto de resiliencia. Operacional implica que seamos capaces de cuantificarla, porque en el momento en que la cuantificamos podemos hacer comparaciones entre la resiliencia entre diferentes situaciones. Podemos establecer objetivos relacionados al mantenimiento o a promover la resiliencia de bosques en diferentes contextos. Nos permite, asimismo, hacer predicciones y podemos establecer de esta manera análisis, y esto es muy importante desde un punto de vista operacional, identificar aquellos factores que ayudan a mejorar la resiliencia. A menudo encontramos aseveraciones diciendo que la diversidad pues, puede promover la diversidad de los bosques. Y yo mismo, al final, en las conclusiones lo diré, pero lo tenemos que apoyar en ciertas evidencias y lo tenemos que medir. Entonces, es importante identificar qué variables son las que estamos midiendo, respecto a qué sistema de referencia lo vamos a hacer, y buscar aquellos predictores asociados a determinados mecanismos que son aquellos sobre los cuales nosotros actuaremos promoviendo, y de esa manera obtendremos esa mejora en la resiliencia. Porque al fin y al cabo, si queremos promover la resiliencia, es porque queremos mantener determinadas características del funcionamiento de los bosques. Esto es importante porque una acepción neutra de resiliencia puede implicar mantener las propiedades de un sistema en unas condiciones que nosotros no deseamos. Podemos tener un sistema completamente deforestado y la resiliencia de ese sistema es mantenerse deforestado, y puede ser que eso no es lo que queramos. Por lo tanto, eso es tan importante, identificar ese sistema de referencia
que puede ser neutro, pero puede ser forzado porque es aquel sobre el cual nosotros, como sistema socioecológico, esperamos o deseamos mantenernos. Esto nos ha llevado a desarrollar lo que llamamos un Operational Resilience Framework en el marco de un proyecto europeo, que tienen aquí la reseña, y que básicamente lo que intenta identificar son estos tres elementos que ya he mencionado y que no insistiré, sobre los cuales se superponen algunas otras consideraciones. Y es que una vez que tenemos identificadas estas variables, ese sistema de referencia sobre el cual nosotros lo comparamos, necesitamos identificar esos predictores de la resiliencia, ya sean aquellos que son susceptibles de ser gestionados, como es lo que nosotros en nuestro contexto llamamos predictores de la resiliencia, como aquellos otros factores de contexto que llamamos cofactores o codrivers, como por ejemplo el contexto climático o el contexto biogeográfico, que nosotros no tenemos capacidad de gestionar, de manejar, pero que también están determinando la resiliencia. Desde el punto de vista del manejo, son estos factores que nosotros podemos manipular, por ejemplo, la densidad o la composición de un bosque, aquellos sobre los cuales nuestra acción de gestión, de manejo, es la que nos da margen de actuación. Pero entender ese contexto en el cual esos predictores van a funcionar mejor o peor es también importante, porque puede ser que en un determinado contexto biogeográfico estemos intentando incrementar la biodiversidad cuando no hay una biodiversidad significativa que podamos incrementar, por poner un ejemplo. Y luego vienen otras cuestiones, como por ejemplo identificar cuáles son las maneras de comparar ese comportamiento de nuestro sistema respecto de la referencia. Es lo que llamamos métricas. Estos son los elementos básicos de este esquema conceptual, que creo que es útil tenerlo en la cabeza, y con esto acabaré este bloque de la presentación, porque nos permite identificar la manera de medir la resiliencia y evitar esa, no es que esté mal, pero sencillamente la capacidad de progreso, cuando únicamente nos quedamos en un uso verbal, en un uso narrativo del concepto, pues es bastante limitada, sobre todo desde el punto de vista de la gestión, porque al final no sabemos exactamente qué hacer. Vale, pues dejen que un poquito de agua y así vamos ahora ya a dar paso de una manera más específica a hablar de la resiliencia en situaciones de sequía, que es el centro de la siguiente parte de la presentación, referidas a sistemas forestales. Muy bien. Nos encontramos en una situación en la cual las proyecciones climáticas, y de hecho lo que estamos experimentando, implica unos cambios importantes en el clima, y en el cual pues no voy a hacer insistencia, y cada uno sabe mejor cuáles son las proyecciones en su entorno, pero me temo que en la Argentina pues también las proyecciones no son particularmente halagüeñas. Pero sí que me gustaría hacer énfasis en un concepto que estoy seguro que muchos de ustedes tienen bien presente, pero que vale la pena tener en cuenta. Y es que estas proyecciones no solamente se refieren a un incremento de las temperaturas, sino también a una mayor frecuencia de lo que llamamos episodios extremos. Esto queda reflejado en esta representación, en la cual tenemos una distribución en términos de probabilidad de que hayan determinadas condiciones de temperatura. En medio tenemos la temperatura media y las situaciones extremas pues corresponderían a las colas de mayor o menor. Bien, lo que estamos viendo es, y que ya está ocurriendo, y lo que está corroborado por los modelos climáticos, por las proyecciones y por la propia intuición, es que nos estamos moviendo a una situación en la cual estos episodios extremos se están haciendo menos frecuentes, que correspondería a un tipo de distribución en el cual la media se está desplazando hacia mayores valores de temperatura, pero la variabilidad está aumentando. Lo que quiere decir que pronto estamos experimentando situaciones extremas de las cuales no existen análogos anteriormente, y esta situación se van a hacer más frecuentes. Esta es la realidad que vamos a abordar, no solo a un incremento de las temperaturas, sino a lo que llamamos un incremento de los episodios extremos, que, permítame decir, cada vez serán menos extremos,
porque formarán parte de la distribución habitual de estas situaciones climáticas. Pero hecha esta salvedad, este es el entorno en el cual nosotros nos movemos. Y simultáneamente estamos viendo, como decía al principio de la charla, que en todo el mundo aparecen en diferentes circunstancias bosques de cualquier tipo, desde bosques boreales, bosques templados, bosques mediterráneos, bosques tropicales, en los cuales en un periodo relativamente corto de años vemos mortalidad de árboles, decaimiento, es decir, amarronamiento de las hojas, defoliación y que conducen en muchos casos a la mortalidad de los árboles. Y esto lo vemos distribuido por todo el mundo. Hasta hace relativamente poco tiempo, teníamos dudas de hasta qué punto estos episodios correspondían a el nivel de mortalidad de base de estos bosques. Cada vez que vamos ya registrando o accedemos a bases de datos anteriores, vemos que la frecuencia de estas mortalidades se alejan cada vez más de las líneas basales de mortalidad de los bosques. Estos valores pueden, muchas veces a la hora de hacer un criterio más o menos arbitrario, pues hablamos de mortalidades del 5% anual o del 10% en biomasa en pie, en fin, no tenemos un criterio estándar, pero apreciamos que en periodos relativamente cortos, pues los árboles mueren, a veces de una manera en rodales más o menos bien definidos, que es lo que suele ocurrir en Europa. En otras ocasiones tenemos extensiones muy grandes, como por ejemplo es lo que se ha visto en Norteamérica, ¿no? Y lo que vemos es que si hay algo en común en muchos de estos casos es que hay una señal climática. Hay una señal climática asociada a episodios de sequía. Esto es un trabajo que realizamos ya hace unos años, en los cuales recopilamos una serie de episodios de estos de mortalidad y mirando los niveles de mortalidad, en este caso no había una comparación con bosques no afectados, sino que el universo era el de la propia afectación y se veía que había una correlación entre la mortalidad que aumentaba cuando aumentaban las condiciones de sequía. Es importante destacar que en estos episodios de mortalidad a menudo no obedecen exclusivamente a episodios de sequía más o menos cortos, más o menos intensos, sino que se entrelazan, interactúan con otros factores, como pueden ser plagas forestales, como pueden ser suelos poco desarrollados, como pueden ser historias de gestión que pueden haber debilitado el vigor de los árboles. Es decir, que hay que entender que en muchos de estos casos, en cada uno de ellos puede ser diferente, esta mortalidad interactúa con otras causas. Pero, como ya dije anteriormente, mi charla no intenta ir tanto sobre las causas de esa mortalidad, sobre la cual hay bastante literatura, sino que me gustaría más bien hacer énfasis en la resiliencia de estos sistemas. Y a la hora de ordenar un poco las ideas y de hablar de esta resiliencia, enmarcada en los conceptos que antes hemos explicado, desde un punto de vista demográfico podemos identificar 3 mecanismos básicos que en su momento llamamos de estabilizadores, pero que en el fondo se corresponden a mecanismos demográficos de resiliencia y que son cosas tan obvias como la propia capacidad de atenuar esa mortalidad, lo cual está íntimamente ligado al concepto de resistencia que mencionábamos al principio de la charla, pero también esta respuesta a estos episodios extremos de sequía pueden estar asociados a una compensación de la mortalidad, aumentando la supervivencia de los individuos del bosque que sobreviven o asegurando o mejorando las tasas de supervivencia de los nuevos reclutas que aparecen y que en principio sustituyen a los individuos que han muerto. En estos 2 últimos casos estarían más relacionados con esta fase siguiente de la resiliencia asociada a perturbaciones, que era lo que llamábamos la recuperación. Vale. Identificamos estos 3 mecanismos básicos que asociamos al concepto de resiliencia y vamos ahora a centrarnos en estos 2 primeros e intentar buscar algún tipo de justificación teórica o conceptual de a qué se debe o qué factores o cómo se explica esta
esta primera fase de la resiliencia a corto plazo asociada a veces a la resistencia y que a veces no es tan fácil de desentrañar dependiendo de la escala temporal a la cual nosotros estemos estudiando el sistema. Desde este punto de vista es interesante ver que esta respuesta a estos episodios de sequía, este decaimiento y eventual mortalidad, en realidad lo que vemos es una gradación de respuestas, gradación de impactos que van desde estas primeras fases en las cuales se pierden algunas hojas, se marronan, en el caso de que estemos delante de especies que ya tienen un comportamiento caducifolio, pues esa pérdida de hojas se enmarca dentro de las tendencias estacionales de pérdidas de hoja, que finalmente o posiblemente puedan llegar a una defoliación, a una muerte masiva de algunos módulos de la planta, de algunas ramas, y tengamos este parcial de este decaimiento, esta mortalidad, este dieback que dirían en inglés, que puede afectar a partes importantes del árbol, y ya la situación extrema es cuando todo el individuo acaba muriendo. Es decir, que tenemos diferentes tipos de respuesta de una manera gradual y que de hecho podemos enmarcar en este marco conceptual que quizás requiera un poquito de atención, y es que lo que nosotros vemos cuando escalamos del nivel individual al nivel de parcela, lo que vemos es una relación inversa entre la densidad de árboles y el número de hojas que hay. Es decir, si tenemos una parcela para unas determinadas características, para un determinado momento, lo que tenemos es que si tenemos una mayor densidad de árboles, pues eso va acompañado de que a nivel de árbol la densidad de hojas es menor. Existe un ajuste en la superficie de evapotranspiración, evidentemente asociada a la capacidad de producción primaria, de asimilación. De tal manera que eso está relacionado a otra escala con las leyes del autoaclareo que todos conocemos. Es decir, este sería el patrón normal que podríamos encontrar delante de una situación climática normal y que nos explicaría patrones que podemos encontrar en diferentes rodales forestales, siempre y cuando las características ecofisiológicas de los árboles implicados sean similares. Cuando nosotros tenemos una situación de sequía, lo que está ocurriendo es que el punto de intercepción con el eje de abscisas de esta relación inversa se rebaja, se acerca hacia estos puntos de aquí, es decir, hay una disminución del punto de intercepción en cualquiera de los dos ejes, tanto en el que nos explica el índice de área foliar como el de la densidad de los árboles. ¿Qué es lo que pasa? Si miramos en esta gráfica, que sería un poco la evolución temporal, a menudo, cuando vemos estas zonas que han sido afectadas y hacemos una retrospectiva histórica, a menudo se aprecia que ha habido fases anteriores en las cuales las condiciones permitían que hubiera un incremento de la densidad o del follaje de los árboles. Por lo tanto, lo que había habido era un aumento del punto de intercepción de estas pendientes, y por lo tanto lo que nos estaba diciendo era que el sistema tenía una cantidad de recursos en términos hidráulicos, en términos de agua, que permitía una mayor cantidad de hojas por árbol, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entramos en un periodo de sequía, lo que tiene que producirse es un reajuste, es decir, una disminución a un nivel de una pendiente que tiene un punto de intercepción menor. Y eso se puede hacer a través de dos mecanismos. Uno, la pérdida de hojas, que correspondería en realidad a esta línea vertical, leaf drop, o puede ser a través de la mortalidad de los individuos, o puede ser a través de cualquiera de ellas dos. Y a veces eso se va distinguiendo en el tiempo. Normalmente la respuesta de pérdida de hojas se produce en primer lugar, como vemos aquí, y después viene la mortalidad. Este sería, diríamos, un marco conceptual que, por ejemplo, nos llevaría a interpretar mejor algunas de las medidas que a veces se han evaluado y que los resultados no son del todo concluyentes, aunque cada vez tenemos más evidencias que este aclareo de los bosques pueden permitir que estos sean más resilientes, pero atención, ese aclareo debe de tener en cuenta cuál es el nivel de hojas de superficie asimiladora y evapotranspirativa que queda, porque si tenemos un aclareo
que implica una mayor producción de hojas, en realidad no estamos favoreciendo la resiliencia del bosque, sino que lo que hemos de conseguir es esta disminución de esta gráfica de aquí hasta que se asocie a las nuevas condiciones que vamos a tener. Porque hay un concepto importante que yo no lo he presentado, quizás tenía que haber hecho más énfasis cuando hablamos de estas proyecciones de cambio climático, y es que cuando hablamos de bosques, los bosques son unos sistemas que tienen un retraso, son sistemas que funcionan a medio o largo plazo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos promover la resiliencia a través de acciones de gestión, acciones de manejo, hemos de pensar en cómo será el bosque, cuál será el entorno climático de este bosque de aquí a varias décadas, a 30, 40, 50, 80 años vista. Y esto es importante. Y aunque a nivel teórico es fácil de ponerlo en nuestro esquema, no estamos tan habituados, sobre todo cuando hacemos ese manejo, cuando hacemos esas predicciones, ser tan, entre comillas, tan arriesgados de decir, vale, pues este bosque de aquí a 50 años, pues resulta que sus requerimientos hídricos van a estar mucho más cuestionados. Por lo tanto, hemos de estar haciendo un manejo que ya está preveyendo esas condiciones futuras. Esto es realmente es una apuesta, pero que realmente, si nos creemos el conocimiento que tenemos, hemos de poner en la balanza, porque muchas veces no va más allá de una declaración de intenciones, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente en las acciones de gestión de manejo de los bosques. Bien, como he puesto en la diapositiva anterior, si estamos hablando de resiliencia, lo que yo he explicado nos está hablando de esa resiliencia a corto plazo, incluso de esa resistencia, pero si ponemos en marcha esos mecanismos de recuperación, por lo que hace referencia al propio árbol, a continuación hablaremos de los mecanismos asociados a la regeneración, a la incorporación de nuevos individuos en la población. Aquí vemos que un papel importante de esa recuperación a corto plazo por parte de los árboles está asociado a las reservas de carbohidratos que es capaz de movilizar ese árbol. Yo no he hablado de los mecanismos fisiológicos asociados a la mortalidad, es un tema ampliamente debatido y creo que a estas alturas conocido por muchos de ustedes, y que solamente haciendo un breve recordatorio está asociado a procesos de embolismo, es decir, de fallo hidráulico en la conducción del agua y combinado más o menos con esta exhaustación, eliminación, este descenso de las reservas de carbohidratos. Yo en este caso, puesto que estamos hablando más de la resiliencia, me voy a centrar en esta dinámica de los carbohidratos. Y aquí es el resultado ya de un estudio que hicimos con Pinus silvestris aquí en Cataluña ya hace unos años, en el que en primer lugar se pudo comprobar que efectivamente había un correlato, una correlación entre los niveles de carbohidratos no estructurales asociados a la pérdida de hojas, que nos estaba indicando que efectivamente cuando había un mayor decaimiento, una mayor pérdida de hojas fotosintéticas, estaba asociada también a una pérdida de niveles de carbohidrato, algo que ya ha sido documentado tanto a nivel empírico como a nivel experimental. Pero lo que era interesante era ver que se producía un feedback, porque lo que ocurre es que cuando cesa ese episodio de sequía y el árbol vuelve a rehacer sus hojas, lo hace movilizando esos niveles de carbohidratos, de tal manera que si estos niveles están tan exhaustos, esa recuperación de las hojas se ve comprometida. Y muchas veces lo que acaba ocurriendo es que esa creación de nuevas hojas, agotando esos recursos, precisamente los agota, de tal manera que a veces lo que vemos es que hay una incorporación de nuevas hojas, pero que no son capaces de volver a restaurar esos niveles de carbohidratos, y son precisamente esos árboles los que acaban muriendo y se produce una mortalidad retardada, es decir, después de que has tenido los episodios de sequía, seguimos viendo árboles que van muriendo aunque las condiciones de sequía ya no son más extremas. ¿Por qué? Porque estos efectos retardados del reaprovisionamiento de hidratos de carbono no es suficientemente satisfactorio en esas condiciones. Evidentemente, como he dicho antes, en todos estos procesos de recuperación del árbol pueden intervenir otros agentes, como en nuestro caso el muérdago, que son plantas semiparásitas, como pueden ser la infestación por insectos o la propia actuación de la gestión, como veremos a continuación.
Déjenme que beba un poquito más de agua. Bien, si nos centramos en los otros mecanismos de resiliencia asociados a la incorporación de nuevos individuos, aquí también empezamos ya a saber algunas cosas a nivel general. Y aquí el punto básico de información es un estudio que realizamos recogiendo información de diferentes o muchos de estos bosques sobre los que se han documentado estos episodios de mortalidad y sobre los cuales, y en colaboración con colegas, entre los cuales me gustaría destacar a María Laura Suárez y a Tomás Kisberger del Laboratorio Cotono de la Universidad de Comahue, que es posible que estén por aquí escuchándonos, con los cuales pues tuve el placer de compartir horas, campo y discusiones, y que participaron en este estudio, en el cual lo que mirábamos era cuáles eran las especies que estaban reemplazando a los árboles en estos rodales que estaban experimentando mortalidad, ¿no? Y algunos de los patrones generales, y entiéndase que estos patrones de reemplazamiento nos están dando una información de la resiliencia a corto plazo, porque es posible que estos patrones que nosotros estamos viendo de aquí a 50 años se hayan difuminado, pero no sabemos lo que pasará de aquí a 50 años, pero sí sabemos la tendencia de lo que va a ocurrir en los próximos 5, 10, 15 años a partir de esta información, que se trata de ver cuáles son los árboles, cuáles son las especies que están ya ocupando el espacio de estos árboles que han muerto. ¿Cuáles son los patrones que vimos en este caso a nivel global en un número aproximado de más de 100 bosques? Tenemos aquí 131, ¿no? Bien, lo que vemos es que en el 20% de los casos encontramos un autorreemplazamiento, es decir, la propia especie dominante previamente es la que está reocupando los rodales que han sido afectados. Pero este autorreemplazamiento en realidad corresponde a otras especies de árboles en un mayor número de casos. Es decir, aproximadamente no llega al 60% de los casos en los cuales el bosque sustituye al bosque, y con la misma especie únicamente en el 20% de los casos. Lo que quiere decir que en el 35% de los casos estamos viendo una tendencia a un reemplazamiento por especies forestales diferentes a las que había entonces. ¿Qué tipo de especies son? Bueno, ahora lo comentaremos. Pero aquí ahora a mí lo que me interesa es ver que en el 35% de los casos, a este corto plazo, no vemos especies forestales, sino vemos una tendencia a un reemplazamiento por matorrales, por formaciones arbustivas. Es posible que sea una etapa sucesional transitoria, pero estamos hablando de la resiliencia a este nivel relativamente corto de pocas décadas. Y que en el 10% de los casos ni siquiera vemos un reemplazamiento por especies leñosas, es decir, nos estaríamos acercando a aquella situación de colapso o de estado alternativo. Claro, podemos pensar que un 10% no es mucho de los casos, pero si pensamos que las proyecciones futuras es a que estos episodios continúen y se vayan produciendo y que el lapso temporal de estos estudios representa unas pocas décadas, unos 20, 30 años como mucho, pues podemos pensar que haciendo una proyección extraordinariamente simple, pues en cuestión de 100 años, ese 10% pues puede convertirse, por decir un número, en 30% y ya es un número significativo. Por lo tanto, 10% es un número bajo, pero es significativo. Si lo ponemos en un contexto futuro, puede ser casi dramático, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan esta transición hacia, en este caso, hacia matorrales, ya que el número de casos que lleva hacia el no reemplazamiento por especies leñosas es relativamente bajo? Bueno, algunas de las tendencias que vemos es que aquellos bosques que han experimentado una gestión muy intensa en términos de plantaciones son los más susceptibles, muchas veces porque esas plantaciones implican una pérdida de diversidad, de que no hay otras especies que puedan, digo especies arbóreas, que puedan reemplazar a las afectadas. Vemos que esto está asociado a una gestión intensa y finalmente vemos también que cuando está asociada esa mortalidad, además de a la sequía, a perturbaciones de origen biótico, como pueden ser patógenos o plagas, pues vemos que es más fácil que este matorral sustituya porque las especies arbóreas puedan estar de una manera más intensa afectada. Con lo cual ya nos empiezan a aparecer algunos patrones que nos están indicando elementos sobre los cuales actuar a la hora de mejorar esa resiliencia.
Otro factor que vemos que es importante, sobre el cual nuestra capacidad de gestión es menor, pero contextualiza nuestras actuaciones, es ver que a menudo esos reemplazamientos hacia formas de matorral no forestales están asociadas a episodios de sequía que son posteriormente continuados, aunque no sea de manera inmediata, por nuevos episodios de sequía. Es decir, que ese regenerado forestal es susceptible a esas sequías prolongadas o a esas sequías intermitentes que se van produciendo en el tiempo y que, como hemos visto antes, a través de los mecanismos de removilización de los recursos de las reservas, puede ser una explicación a la hora de entender esta vulnerabilidad a las sequías continuadas. Esto nos ilustra la importancia de analizar los patrones climáticos más complejos, no solamente referidos a un único episodio de sequía. Esto es un trabajo que realizamos en una de las zonas más estudiadas de estos episodios extensos de mortalidad en el sudoeste de Norteamérica, en colaboración conjuntamente con Tomás Kisberger, que antes lo he mencionado, y en el cual lo que hicimos fue estimar la idoneidad climática en las distintas localidades para estas poblaciones de Pinus edulis, ¿no? Y ver cómo esa idoneidad climática obtenida a partir de patrones de distribución y cruzamiento con capas climáticas para esta especie de Pinus edulis, íbamos viendo cómo iba cambiando durante el episodio de sequía. ¿Qué es lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos es que aquellas zonas que son más vulnerables, es decir, que experimentaban una mayor mortalidad, eran aquellas que correspondían a una combinación de haber dispuesto en esa localidad de una alta idoneidad climática para esa especie. Es decir, históricamente las condiciones climáticas para esa especie en esas localidades había sido alta. Pero cuando tú la combinabas con una situación de una baja idoneidad durante estos años precisos, eran esas situaciones cuando veíamos una mayor mortalidad. Esto se puede ilustrar en esta gráfica, es un poco compleja, es una gráfica sobre la interacción entre la idoneidad histórica de esas localidades y la experimentada en esas mismas localidades durante estos años de sequía, que llegaban prácticamente a una década, y que se ve en esta gráfica de la izquierda, en la cual vemos la diferencia entre la idoneidad de las poblaciones que se mantienen vivas y las están afectadas. Es decir, veíamos un mayor efecto en aquellas combinaciones, como se ve aquí, en las cuales teníamos una idoneidad histórica alta y a su vez una baja idoneidad durante estos episodios. Esta situación la estamos viendo en diferentes estudios que estamos realizando y que nos ilustra, por un lado, que la vulnerabilidad de las poblaciones de los árboles se puede producir en cualquier entorno de su nicho climático, es decir, incluso aquellas poblaciones que históricamente han estado viviendo en condiciones óptimas pueden experimentar estos episodios de sequía delante de situaciones extremas. Y la razón básicamente es que no tienen una adaptación, una aclimatación sería más preciso, no presentan una buena aclimatación esas nuevas condiciones. Han desarrollado una plasticidad fenotípica asociada a unas buenas condiciones y cuando llegan los años malos son precisamente las más vulnerables. Aquellas que viven en condiciones extremas es posible que estas condiciones aún más extremas las lleve fuera de su rango. Por lo tanto, encontramos que todas dentro del rango de distribución de una especie, tanto las especies que están en sus límites de distribución climático como aquellas que están en sus límites más cerca de sus óptimos, son vulnerables a esta sequía. Bien, si intentamos hacer unas proyecciones más a largo plazo de cuáles son las tendencias de estas poblaciones afectadas, aquí no nos queda más remedio que echar mano de modelos demográficos. Esto es lo que hemos realizado en zonas afectadas por esta sequía en el entorno de Cataluña con Pinus silvestris. Y aquí hemos aplicado modelos demográficos de IPM, Integrated Population Models, y en los cuales hemos visto cuál es la tendencia en términos de área basal de estos rodales afectados y no afectados en proyecciones futuras y en diferentes entornos, en diferentes escenarios climáticos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que cuando comparamos las tendencias
de área basal, de estructura de tamaños de estas poblaciones, las que han sido afectadas, que serían estas que tienen un color marrón, no llegan ni a lo largo de todo un siglo prácticamente a los niveles en los cuales se encuentran las afectadas. Es decir, aunque haya habido una liberación de recursos como consecuencia de la mortalidad de los árboles preexistentes, existen algunos factores que no permiten que haya una recuperación y ponerse en el lugar de los rodales que no han estado afectados. Y esa tendencia se ve todavía más acrecentada en escenarios climáticos más acentuados. Y el factor determinante para entender el por qué no se produce esa recuperación se produce en las fases de regeneración, porque si bien los árboles que han sobrevivido tienen una capacidad de absorber más recursos, son los nuevos árboles los que en los nuevos entornos climáticos, el regenerado es el que tiene más difícil de volver a establecerse y volver a recuperar las poblaciones. Por lo tanto, nos está dando información, primero, de que esa capacidad de resiliencia en estos entornos climáticos no es fácil, no es obvia y no siempre se consigue. Y nos informa también de que este proceso es particularmente sensible en las fases del regenerado y nos hace focalizar el estudio en ese tipo de estructura poblacional, de ese tipo de clase poblacional, que corrobora el tipo de estudio basado precisamente en ver ese regenerado, esas especies que están reemplazando a las que están afectadas. Finalmente, ya vamos acabando un poco en este repaso de los factores que pueden promover la resiliencia. Tenemos que pensar en la diversidad que puede ser a nivel taxonómico, pero seguramente la que estamos viendo que nos aporta más información es la propia diversidad funcional, es decir, de distintas maneras de aprovechar los recursos. Y esto hay diferentes mecanismos para interpretarlo. Puede ser porque si nosotros nos encontramos con un rodales más diversos de especies, podemos encontrar que haya una segregación en la utilización de recursos y que haya especies pues, que tengan una capacidad, por ejemplo, de utilizar diferentes niveles freáticos de agua. O puede ocurrir, y muchas veces ha estado subestimado en la literatura, que podamos tener unos efectos de facilitación. Son conocidos los efectos de facilitación de especies establecidas sobre nuevos reclutas. Tienen también competencia, pero en determinadas situaciones de estrés se producen fenómenos de facilitación a través de diferentes mecanismos. Y por otro lado, el otro gran mecanismo de promoción de la resiliencia a través de la diversidad es por la posibilidad de que pueda haber un filtrado de determinadas especies que tengan esas características funcionales que las hagan particularmente eficientes en el nuevo entorno climático. Bien, para encontrar alguna evidencia de algunos de estos mecanismos, volvemos al estudio que realizamos antes, en el cual, como decíamos, habíamos identificado la idoneidad de las especies en función de su distribución previa, utilizando modelos de distribución. Y eso lo que nos permite es generar entornos, es decir, generar espacios climáticos que nos describen de alguna manera el nicho climático de las especies. Y eso nos permite cuantificar y comparar especies que están coexistiendo, pero que tienen diferentes requerimientos climáticos. Cuando esto nosotros lo aplicamos a este estudio a escala global que mencionábamos y del cual hablábamos que había unos reemplazamientos de especies, lo que vemos es que estos reemplazamientos de especies, obviamente no me estoy refiriendo a los autorreemplazamientos, sino a reemplazamientos por otras especies forestales, encontramos que hay toda una casuística de diferencias. En algunas ocasiones las especies que están reemplazando las nuevas tienen unos requerimientos climáticos muy parecidos. Y esto nos está ilustrando situaciones en las cuales lo que estamos teniendo probablemente es un reemplazamiento sucesional o estas sucesiones cíclicas que, por ejemplo, en nuestro entorno pues pueden corresponder a estas alternancias en la dominancia de especies, diríamos, sucesionalmente avanzadas, como en nuestro caso es el caso de Abies alba y Fagus sylvatica. Pero fijémonos que en muchos de estos casos, más de la mitad de ellos, lo que estamos viendo es que las especies reemplazantes corresponden a especies que en estos momentos se distribuyen en condiciones más secas, en condiciones más xéricas. Y eso nos está dando evidencias de cómo en estos momentos los bosques ya se están adaptando a estos nuevos entornos climáticos, promoviendo estas especies que viven en unas condiciones más xéricas. Podemos decir que esto es lo que dice la teoría ecológica, en cierto modo,
y lo que podemos decir es que estamos en condiciones de decir es que eso ya está pasando en bosques y tenemos otras evidencias en matorrales en estos sentidos. Es decir, las comunidades forestales en estos momentos ya están adecuándose al nuevo entorno más seco, más sérico, que en muchas regiones del mundo, no digo en todas, pero en muchas regiones del mundo se está ocurriendo o se está transformando como consecuencia del cambio climático. De todas estas características que promueven resiliencia, sin embargo, yo si tuviera que poner por delante de alguna, es el punto crítico de no perder la cobertura de vegetación. En el fondo, porque en el momento en que estas comunidades forestales, estas comunidades vegetales pierden la cobertura forestal, entramos en uno de estos bucles de retroalimentación que todos conocemos, en los cuales la infiltración de la lluvia se ve comprometida, comienza a haber una escorrentía, un arrastre de materiales, un incremento de la erosión que luego va a dificultar el establecimiento de nuevos individuos o de la recuperación de la vegetación. Por lo tanto, quizás nos pueda parecer que es poco relevante, pero cuando estamos viendo que ese 10% pierde la cobertura leñosa, queramos que no se produzca una pérdida de la cubierta herbácea, porque entonces es cuando podríamos entrar en uno de estos bucles que nos llevaría a un cambio de estado definitivo y a una pérdida de vegetación y pasar a un sistema mucho menos vegetal. En resumidas cuentas, y ya con esto acabo haciendo un poco un resumen de cuáles las lecciones, a grosso modo, que estamos en estos momentos obteniendo a partir de toda esta serie de estudios, y los cuales yo humildemente he puesto los que estamos trabajando nosotros, pero evidentemente podríamos encontrar evidencias en la literatura mucho más abundantes, ¿no? Y que básicamente se resumen en estos mecanismos que tenemos de ajustar la densidad y la proporción de área foliar pensando en estas situaciones futuras. Estoy hablando de acciones para promover de alguna manera esta resiliencia a la sequía. Asegurar la regeneración, de que haya individuos que puedan sustituir a aquellos que seguramente irán muriendo en episodios de estos que van a ir ocurriendo, y seleccionando en la medida que se pueda especies o genotipos que sean más adecuados a esos nuevos entornos que están emergiendo. Y en caso de que no tengamos esas posibilidades o que tengamos un desconocimiento, pues utilizar la herramienta básica de que en todo caso promover esa biodiversidad que es genética y que es funcional y que permite esa salvaguarda. Es como comprar acciones de muchos tipos delante de la incertidumbre, y sobre todo intentar preservar la cubierta vegetal, porque si perdemos la cubierta vegetal seguramente vamos a tener mucho más dificultoso no únicamente en recuperar la cubierta forestal, sino la cubierta vegetal o arbustiva, que aunque no tenga las mismas provea de los mismos servicios, por lo menos los más básicos de regulación y de cierta captación de carbono, pues alguna cosa van a hacer. Y nada más que agradecer la atención, y si tenemos un rato para comentar alguna cuestión, yo encantado, y por supuesto poner de relieve la maravilla que ha sido poder colaborar con tantos amigos, tantas amigas, tantos colegas a lo largo de estas investigaciones. Y nada más, si quieren dejo de compartir la pantalla y así nos vemos mejor la cara. Muchas gracias, Francisco, por la exposición. Muy claros los conceptos. Hay algunas preguntas que ya están dejando en el chat, así que luego voy a pasar a leerlas. Con respecto a al estudio del caso en Patagonia, Argentina, ¿cómo se dio esa secuencia de especies forestales de reemplazo? ¿Pudieron tener algún tipo de dato? A ver, yo no sé si está aquí Tomás o Marilaura, serían ellos los que tendrían que responder. Yo soy un invitado, ¿no? Pero en aquel caso se producen dinámicas muy interesantes con no recuerdo mal, Austrocedrus, porque forma parte de un gradiente de sequía, y entonces allí hay en algunos casos hay unos reemplazamientos hacia ese tipo de especies más chéricas, pero el patrón no es sencillo. O sea que yo aquí ya sé que les pueda interesar, pero realmente mi obligación es pasar la pelota a los colegas, no sé si están aquí o no, y si no, que se dirijan a ellos, a Tomás y a
y a Mari Laura, que seguro que los conocen y que ellos les podrán dar los detalles con mucha mayor precisión. No sé si están por aquí. Estoy mirando. Si no están, haremos llegar entonces la Sí, yo creo que consulta, sí. no hay drama. Tenemos gente que están desde Bariloche, Río Negro, así que posiblemente Efectivamente, es que yo os voy a decir algo y luego me van a decir, este no tiene ni idea y por aquí va sentando cátedra, pobre de mí. Aquí paso a una de las preguntas que hacía Liliana. Una consulta que no me quedó claro para restaurar, ¿qué tipo de especies debemos usar? Eh, eh, claro, evidentemente mi respuesta va a ser muy genérica, pero la recomendación es, si estamos preveyendo que que en los próximos 40 o 50 años va a haber unas condiciones climáticas más secas, suponiendo esto, pues preveamos eso, que pueda ir desde buscar procedencias de poblaciones que están en condiciones más chéricas hasta buscar directamente especies, suponiendo que estemos promoviendo en repoblaciones, que no necesariamente es la mejor de las soluciones, pero proveer dentro de un mismo contexto biogeográfico aquellas especies que prevemos que van a estar mejor adaptadas a esas nuevas condiciones, esa sería mi recomendación. A nivel concreto, pues nadie mejor que el conocedor local de la taxonomía y de las características funcionales de las especies. Pero mi recomendación es primero informarse de cuáles son las previsiones o las proyecciones de futuro. Puede ser que no, puede ser que en determinadas zonas más tropicales pues las previsiones no sean de mayor sequía. Hemos de entender esto, ¿no? Yo estoy hablando, aunque esto más o menos ocurre en todo el mundo, pero hay que atender a ese conocimiento local. Entonces, mi respuesta es esta, es hacer una configuración de futuro y a partir del pool de especies y del pool genético que está a nuestra disposición, pues favorecer esas especies, que pueden ser desde cuidar más su regenerado, por ejemplo, evitando que se pierda, hasta en algunos casos concretos en los cuales la regeneración sea muy mala en algún bosque, pues uno se puede plantear intervenciones más activas de siembras o de repoblaciones. Lo que es importante es tener esa mentalidad de futuro con los bosques, de pensar en cómo preveemos que será ese bosque del futuro. Aquí he de decir una cosa, y es que nos equivocaremos seguro. Si hay una certeza, es que nos equivocaremos, porque el futuro nos engañará, porque pasarán cosas que no preveemos. Y no únicamente desde el punto de vista climático, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista de los requerimientos sociales. Las acciones que hicieron o que se hicieron, el manejo que se hizo hace 50 o 100 años, obedecía a ciertos objetivos de aquella sociedad que no necesariamente son compartidos con los actuales. Por lo tanto, si hay algo que sabemos es que nos equivocaremos, pero nos hemos de equivocar con el mayor conocimiento que tengamos y con la mayor de las honestidades. Y en este momento nuestro conocimiento es que los bosques son a largo plazo y nuestro conocimiento es que las condiciones climáticas del futuro no serán las actuales. Hacer un tipo de manejo pensando en un clima en equilibrio con las situaciones actuales, eso es faltar al conocimiento científico. Eso es lo que tenemos que evitar. A partir de aquí, seguro que nos equivocaremos, pero intentaremos, evidentemente, minimizar esas equivocaciones y, sobre todo, hacerlas partiendo de lo que es la verdad científica actual, nuestro conocimiento actual. Francisco, aquí es algo más local sobre la referencia a la presencia de índices con respecto a la Patagonia, pero que no hay casos en bosque de montaña o la zona de ya sea el NOA o el NEA de nuestro país. En todo caso, nos pondremos en contacto posteriormente. No sé si hay alguien aquí de esa zona o que haya tenido investigaciones con respecto a esas zonas y que quiera hacer referencia a la pregunta que estableció Nora aquí en el chat. Podemos tener índices más completos de Argentina. ¿Índices, a qué se refiere? ¿Índices climáticos? Posiblemente. Sí, así está Nora Claro, yo no ahí, si puede estudié. preguntarnos. Por eso Sí, no es tu. sí, No yo es, creo que es una pregunta general al chat. exacto. Sí. También Horacio Martino, que es miembro de la universidad, hace una pregunta con referencia al ecosistema urbano. Si puede hacer alguna referencia al ecosistema urbano. Bueno, yo no los he estudiado, pero en estos momentos, bueno, el ecosistema urbano yo quiero entender que se refiere a los bosques urbanos.
porque claro, el ecosistema urbano entendido como flujos de energía y demás de la actividad económica y social, pues se escapa del contexto de la charla. Por lo tanto, yo entiendo que se está refiriendo a los bosques urbanos. Bueno, esto es bastante divertido, porque en estos momentos, al menos aquí en Europa, casi todo es un bosque urbano, porque como que vivimos en un contexto geográfico bastante extensivo, sobre todo en el centro de Europa, es bastante divertido, porque todo es un bosque urbano prácticamente, ¿no? Es una matriz muy entrelazada entre lo urbano y lo forestal, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que desde el punto de vista, cosas que se me ocurren, yo no lo he estudiado, pero a mí cosas que se me ocurren es que el ecosistema urbano en realidad corresponde a un nuevo bioma, ¿no? No es ni un bioma templado ni tropical, porque muchas veces los bosques urbanos son una mezcla de especies de múltiples procedencias. Por lo tanto, en mi opinión, es un campo interesantísimo de trabajar, porque podríamos construir igualmente, y de hecho yo sé que hay iniciativas de trabajar el nicho climático de las especies urbanas para poder ver cuál es la previsión de idoneidad climática futura en contexto de cambio climático de estas especies que se están utilizando. Por lo tanto, yo no tengo la respuesta, yo sé que son líneas de trabajo, que aquí hay gente en España que está trabajando, y es sencillamente construir estos nichos climáticos que he explicado muy brevemente, construirlos también para las especies de una determinada ciudad, con lo cual tendremos una proyección futura de cuáles son las especies que pueden necesitar más riego, seamos así de claros, en un contexto urbano que igual hay menos agua disponible. Es un tema muy interesante. Yo no más allá de poder decir eso, poco más voy a poder decir, pero desde luego en un sistema urbano los mecanismos de regeneración que yo estaba diciendo son absolutamente artificiales, porque muchas de las especies pues no son naturalizadas, pero no tienen una dinámica natural desde el punto de vista demográfico, con lo cual aquí este reemplazamiento es manipulado, ¿no? Necesita es mucho más proactivo. Pero en todo caso es súper divertido el tema, no he pensado, pero bueno, invito a esta persona que hace la pregunta a que haga las reflexiones de cómo se pueden aplicar estos conceptos a los bosques urbanos. Hay otra pregunta aquí. ¿En bosques cultivados son practicables estas recomendaciones para resiliencia a sequía en bosques naturales? Yo creo que absolutamente sí, en este caso. Algunas de las recomendaciones, por ejemplo, que hacen referencia a la biodiversidad, claramente sí, porque muchos de estos bosques cultivados precisamente manipulan en sentido positivo, no negativo, manipulan la diversidad genética y tienen la capacidad de manipular la diversidad. Por lo tanto, de hecho, son aquellos en los cuales las recomendaciones están, te diría que incluso más expresamente, porque tanto en cuanto son directamente manipulados y son minimizados los procesos naturales, pues son aquellos en los cuales estas recomendaciones son más claras y que van desde la selección de especies a precisamente esos estudios relacionados con la densidad y el área foliar. O sea, en este caso la respuesta sí, y con más motivo. Además de diferentes agradecimientos y felicitaciones por la exposición, hay dos preguntas más aquí. Constanza nos dice, ¿no sería un problema implantar especies nuevas en esas repoblaciones por las alteraciones ambientales que pueden traer? Hay trabajos de si es mejor la resiliencia con especies nuevas, más tolerantes, o modificando genéticamente las especies ya existentes para hacerlas más tolerantes. Vale, la respuesta es sí, obvia. Introducir especies en un entorno ya constituido tiene efectos colaterales. Esto ya lo sabemos y por lo tanto este tipo de actuaciones, en mi opinión, hay que minimizarlas, pero no necesariamente hay que excluirlas. En una situación que no tienes nada de regenerado, igualmente, si lo que quieres es mantener esa cubierta forestal, vas a hacer actuaciones más intensas. En realidad no es una cuestión de sí o no, son cuestiones de intensidades. El forzar estas migraciones moviendo especies
es más arriesgado porque suelen llevar efectos colaterales que pueden estar, por ejemplo, relacionados con modificaciones en la red trófica, la introducción o la falta de especies de patógenos o de la red trófica que vaya a controlar los patógenos, etcétera. Es una actuación que tiene más riesgo, pero en una situación en la cual la pérdida de cubierta forestal es más extrema, es cuando uno tiene que asumir más riesgos en este sentido. Yo creo que este concepto debe de quedar claro, no estamos hablando de sí o no, sino de gradaciones en función de un coste-beneficio. Si el riesgo es muy alto, pues eso quiere decir que a veces tenemos que asumir esos riesgos. Pero siempre que se pueda, como regla general, hay que evitar o hay que minimizar las intensificaciones. Una intensificación es basar un bosque en una o muy pocas especies, en utilizar un único objetivo. Hemos de pensar que el manejo forestal, en mi opinión, yo creo que es bastante general, está acompañada de un concepto de multifuncionalidad y sostenibilidad de los bosques. Y eso implica ese mantenimiento de la diversidad, esa diversidad genética de especies, pero también a nivel de paisaje. Entonces, absolutamente sí. Es decir, que si se plantean, porque en algunos casos se tienen que plantear, pues se tienen que emplear desde ese punto de vista. En general, lo que sí que yo creo que tienen que replantearse son esas actuaciones de cultivos intensivos de determinadas especies monoespecíficos que sabemos que son menos resilientes a plaga, menos resilientes a las perturbaciones y que producen unas modificaciones que el sistema les cuesta más de regular. Yo creo que la nueva concepción que tenemos del manejo forestal lleva a esa multifuncionalidad. Muy bien, gracias por la respuesta. Tenemos otra más aquí de Javier que dice lo siguiente. En rodales en los que existen tanto individuos vivos, decaídos y muertos, ¿qué variables considera de peso para evaluar en muestras de maderas de coníferas, especialmente Pinus, pensando en la identificación de rasgos clave que pueda relacionarse a la resiliencia de los individuos? Bueno, es una pregunta tan larga que me he perdido. A ver, lo voy a leerlo. En rodales en los que existen tantos individuos, los tres, vale, muy bien. ¿Qué variables considera de peso para evaluar en muestras de madera de coníferas? Pensando que la identificación de rasgos clave que puede relacionarse a la resiliencia. Vale, entiendo que a lo que se refiere es cuáles son los rasgos funcionales asociados a la resiliencia de estos rodales. Pues yo personalmente, en el contexto de lo que estoy diciendo, los rasgos asociados a la regeneración. El tipo de producción de semillas, producción de plantones, microhábitats que faciliten el crecimiento de esos árboles, tolerancia a la sombra, etc. Yo me centraría en estos rodales en las fases de regeneración, a la hora de buscar los rasgos, los atributos. Ya sé que existe una gran literatura alrededor de rasgos funcionales, de rasgos foliares, de densidad de madera, etcétera, etcétera. Esos rasgos son relevantes desde el punto de vista de la resistencia a la sequía, pero una vez ya se ha producido el fenómeno, si estamos hablando de resiliencia, creo que tenemos que incorporar en nuestros análisis de rasgos funcionales y los tenemos que integrar estas características asociadas al ciclo vital, al ciclo reproductivo de las especies, en este caso de los árboles, que pueden estar más o menos correlacionadas con estos rasgos funcionales. Pero en este caso la respuesta es abrir una nueva línea y es incorporar a estos análisis de rasgos funcionales, que son enormemente abundantes, que son enormemente fructíferos, incorporar los rasgos demográficos, los rasgos asociados a la demografía y a la capacidad de regeneración, porque en estos casos nos estamos refiriendo a la resiliencia de rodales que ya están afectados. Evidentemente, una vez que tengamos, si suponemos o si entramos en unas consideraciones más a largo plazo de los entornos climáticos de esa zona, pues aquellos rasgos climáticos que sepamos que están asociados a una mayor tolerancia a la sequía. Y aquí me remito a los rasgos, por ejemplo, de capacidad de mantenimiento de la conductividad hidráulica, que se están manifestando como uno de los más robustos a la hora de interpretar la vulnerabilidad a la sequía, por poner un ejemplo. Ahí nos tendríamos que remitir a la literatura. Pero vale la pena distinguir estas dos fases, lo que corresponde a la resistencia y lo que corresponde a la regeneración
a la hora de identificar esos rasgos. Desde el punto de vista de la regeneración, por favor, introduzcamos esos rasgos asociados a la regeneración. En el caso de que nos queramos hacer las proyecciones de futuro, entonces nos tenemos que ir a ese tipo de información y ahí me remito ya a la extensa literatura en la cual están emergiendo estos rasgos de vulnerabilidad hidráulica como algunos de los más robustos. Bueno, Francisco, esa fue la última de las preguntas que teníamos aquí. Muchas gracias nuevamente no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, pero si no, agradecerle nuevamente por la predisposición, por el tiempo que tomó en acompañarnos en esta oportunidad, por brindar sus conocimientos, toda su extensa trayectoria investigando en diferentes países de nuestro continente y que haya tenido la posibilidad de estar también trabajando en Argentina. Obviamente que si en algún momento está por aquí, sería bueno poder encontrarnos y intercambiar algunos otros conceptos más. Agradecimiento Encantado. nuevamente para usted, para todos aquellos que nos acompañaron a lo largo de esta charla. Pues nada, corresponder a vuestro agradecimiento. Ha sido un placer estar con vosotros y sería aún más grande si tenemos la ocasión de vernos en persona. Yo encantado de encontrar la oportunidad. La he tenido varias veces. Ya saben que la pandemia cambió muchas cosas, pero encantado si ahí aparece alguna oportunidad de hacerles una visita. O sea que muchísimas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias y que tengan una buena jornada. Muy bien, pues nada, hasta la vista. Correcto.